feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos contentos, felices, ¿cierto?, por lo que acaba de acontecer en nuestra iglesia. Dos hermosas almas se han entregado a los pies de Cristo. Mientras ellos se cambian, ¿cierto?, preparamos la parte final también del programa. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a meditar en ella. Para eso me gustaría que mi plataforma pudiese tomar asiento aquí adelante para que puedan ser partícipes de lo que se va a exponer en esta mañana. Y antes de ir de lleno al tema, me gustaría invitar a un jovencito que tiene una parte especial preparada para nosotros. Matías. Queridos hermanos, no queríamos que pasara por alto durante el fin de semana, ¿cierto? Mañana se celebra el Día del Padre. Y qué mejor que escuchando la palabra del Señor y el consejo de nuestro Padre Celestial. Así que Matías le va a leer un proverbio, ¿ya? Con mucho cariño para todos los capítulos y para todos los miembros de la iglesia también. Que Dios les bendiga. Proverbios 3, del 1 al 12 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y del hombre. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo que a quien quiere. Feliz día de Dios. Muchas gracias, saludamos a Matías. Y Agustín, mientras tanto, va a repartir un chocolatito, un pequeño presente para nuestros padres que se encuentran el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, mientras él hace entrega de este presente, voy a introducir el tema el cual voy a exponer en esta mañana. Así es que hoy vamos a hablar de un tema bien importante, por ende necesito la atención de cada uno de ustedes en estos minutos que nos quedan para poder ver y escuchar, creo yo, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Ok? Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. ¿Ok? Oremos. Cariñoso Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, te damos gracias por este sábado, gracias porque nos permites estar en tu casa de oración para venir a escuchar tu voz, para adorarte y por sobre todo, Señor, recibir aquello preciado que encontramos en tu palabra, que nos ayuda a poder seguir en este camino tan difícil que estamos atravesando. Te rogamos, Padre, que nos acompañes, que tu Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón, que estemos atentos a lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, quiero que ustedes me puedan acompañar en sus Biblias al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. ¿Ok? Todos aquellos que tengan sus Biblias ahí en sus manos me pueden acompañar porque vamos a ir estudiando los siguientes versículos. Gálatas capítulo número 1, desde el verso 6 hasta el 10. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. ¿Estamos ahí? ¿Puedo escuchar su amén? Muy bien, acompáñenme a la lectura. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o una
os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos y vamos a excavar, vamos a intrometernos dentro de esta historia para que podamos juntos descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínense ustedes que en un hospital, un paciente que va grave, moribundo, ¿cierto? Muy grave, se acerca al hospital y en este lugar el paciente recibe una medicina casi idéntica a la correcta. ¿Okay? Este paciente llega al hospital, necesita una medicina, pero la que le llevan es idéntica, pero no es la que necesita, no es la correcta. El envase es parecido, el color, el nombre, pero no era el medicamento que él justamente necesita. No era el medicamento correcto, el medicamento verdadero. Y esto nos introduce de lleno a la temática que vamos a estudiar en este momento. Lo que debía terminar sanando a la persona, lo terminó, ¿qué cosa? Dañando, ¿cierto? De la misma manera, una pequeña alteración del Evangelio puede apartar a una persona de Cristo. Y esto es sumamente importante, porque el Evangelio de Cristo, que Cristo vino a presentar, es único y solamente Él puede darnos, ¿qué cosa? La salvación. Por ende, cualquier alteración de esta, cualquier invención que se pueda utilizar respecto al Evangelio de Cristo puede terminar apartando a una persona de Él. La fecha de escritura de esta carta que nosotros estamos estudiando es tema de debate, ya que se dice que la fecha está atada al destino. ¿Qué quiere decir esto? Pablo, quien escribe esta carta, lo escribió a la iglesia del norte o a la iglesia del sur. Eso es lo que se debate, ¿ok? Por ende, la fecha de escritura depende si la escribió a la iglesia que estaba en el norte o al sur de Galacia, que hoy en la actualidad vendría siendo Turquía, ¿ok? Entonces esto determina si la carta fue escrita tempranamente o tardía. Pero no vamos a entrar en este debate para no explayarnos tanto. Sin embargo, es importante mencionar que su fecha data entre el 47 y el 58 antes de Cristo. Como ustedes se dan cuenta, para los estudiosos, los que han estudiado este tema de cartas paulinas, Pablo en casi todas sus cartas agradece a sus lectores. Comienza, ¿cierto?, agradeciendo, y Gálatas es la única carta, junto con la situación parecida que viven los corintios, donde Pablo omite por completo esto y pasa directamente a la reprensión, ¿ok? Por lo tanto, algo igual interesante es que evangelio que se menciona dentro de la carta de Gálatas, que son 7 veces, se dice que son bastantes veces para la pequeña carta que hizo. Por lo tanto, el hecho de que se mencione 7 veces evangelio en esta carta quiere decir de que lo que estaba sucediendo era sumamente importante. La identidad y la pureza del evangelio estaban en juego. Y por eso Pablo escribe y omite por completo esto, ¿cierto? Y pasa directo a esta reprensión. ¿Ok? El tema central, por ende, de lo que vamos a estudiar es la identidad y la pureza del evangelio. Lo que estaba en juego acá. Muy bien. Vamos a desglosar el versículo número 6, que decía: estoy, ¿qué cosa? Maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué cosa? Diferente. Y acá hay algo sumamente importante. Es la primera vez y la única en que Pablo, en todas sus cartas, es la única vez en la que él usa esta expresión sobre sí mismo, que dice: estoy asombrado, estoy maravillado. Y esto lo compara con el asombro que sintió Moisés justamente cuando el pueblo de Israel se volvió al becerro de oro, ¿no? Acá hay un paralelismo, y Pablo, si ustedes se dan cuenta, si estudian estas temáticas, Pablo está constantemente yendo al Antiguo
quiere decir. ¿Ok? Pablo sorprendentemente casi nunca usa la palabra conversión, arrepentimiento o darse vuelta, que es lo que significa. Sin embargo, usa las palabras que son más comunes y que él le quiere enfatizar, que es la palabra llamado. ¿Por qué es tan importante? Porque él, al utilizar esta palabra, está queriendo decirte que es más importante el que lo llamó que lo que pueda sentir la persona. ¿En qué sentido? Esto es importante, ¿por qué? Porque es más importante el hecho de que nace en el corazón de Dios la iniciativa de ir a buscar al hombre. ¿Ok? Nace en Dios la iniciativa de ir a buscar al hombre y todo lo que conlleva esto en el plan de salvación. Por lo tanto, tan pronto os habéis alejado del que los llamó. Nosotros nos damos cuenta, por medio de lo que leímos en el versículo número 6, de que Pablo, al decir tan pronto, quiere decir de que él ya había ido hace poquito a Galacia a poder presentar el Evangelio puro. Ellos se habían convertido hace poco y por ende Pablo vuelve a ese lugar y se da cuenta y dice: ¿cómo tan pronto? Hace tan poco me fui y ¿cómo tan pronto ahora vuelve? Y se aleja de Dios. Si ustedes se dan cuenta, una persona que se aleja de Dios no es de un momento a otro. Hay pasos, un paso, otro, y al final, sin notarlo, se encuentran lejos de Dios. El verbo que se utiliza acá, como pueden ver ahí, está en presente. No dice que ellos ya se fueron, sino que se están yendo. Por eso es un proceso y no un evento. Y por eso Pablo va de lleno al tema que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Porque ellos todavía no se iban, estaban en el proceso de alejarse de la gracia de Dios. Versículo 6, ¿cierto? Estoy maravillado que tan pronto se hayáis alejado por la gracia de Cristo. Y aquí hay algo sumamente importante igual. El término que se utiliza acá para hablar de la gracia señala que el verbo estaba por acá, si me perdonan. Muy bien, la preposición que se utiliza ahí, que es en, si ustedes se dan cuenta en el versículo 6, por la gracia de Cristo, aquel que os llamó por la gracia de Cristo. En el idioma original hay una preposición ahí antes que es la en, no como instrumental, sino por medio de la gracia. Es decir, Dios nos llamó a vivir dentro de la gracia. Es decir, la gracia no es solo el medio, sino el territorio. Por eso, la condición permanente es la que debe permanecer. Por eso el verbo apartarse cobra tanto sentido y tanto peso, porque se están saliendo del territorio, no solo están cambiando de opinión. Por ende nos damos cuenta de que Cristo, al llamarnos y al permanecer dentro de su gracia, ellos se estaban apartando de este territorio. Y nosotros nos damos cuenta de que cuando la gente se aparta de este territorio, ¿cierto?, de la gracia de Cristo, vienen las consecuencias. Nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo donde solamente hay dos bandos. Y si yo no estoy en el bando, ¿cierto?, en la gracia de Cristo, estoy propenso que el enemigo pueda hacer, ¿cierto?, sus obras ahí. Muy bien, seguimos avanzando en el versículo. Del que los llamó para seguir un evangelio diferente, el versículo 6. Aquí el verbo lo que nos está hablando es que se estaban apartando, se estaban transfiriendo. Y esto indica en el momento lo que era una apostasía, es decir, ellos se olvidaban prácticamente de sus raíces, de sus costumbres ancestrales, y por ende de alguna manera cambiaban de bando. Entonces lo que él estaba atacando era que la iglesia en ese momento estaba cambiándose de bando, se estaba saliendo del territorio de la gracia y se estaban cambiando de bando. ¿Ok? Como yo les decía, esto era un proceso y no un evento, y por eso Pablo estaba atacando con tanta fuerza lo que estaba sucediendo en ese lugar. Había pasado poco tiempo, como yo les decía, de que Pablo había presentado el evangelio verdadero, pero igual que la apostasía del becerro de oro con Moisés, después de que Israel escuchara la palabra de Dios, pasó poco tiempo y apostaron. Por lo tanto, si nosotros dejásemos hasta aquí, por ejemplo, hay
hay algo sumamente importante y reflexivo dentro de estos versículos. ¿Cuántas veces nosotros también se nos ha presentado el Evangelio verdadero, el Evangelio puro, ¿cierto? La palabra de Dios. Pero posteriormente salimos a veces de la iglesia, pasan las horas, pasan los días y a pesar de que se nos ha presentado el Evangelio verdadero, puro, volvemos a alejarnos de Dios. Volvemos a salirnos del territorio de la gracia. Por ende, la realidad que estaba viviendo la iglesia en ese entonces también es una realidad que nosotros vivimos hoy también. Se nos presenta el Evangelio puro, verdadero, tal como es. Se exhorta la palabra de Dios muchas veces. El sábado a veces termina y volvemos a la vida que llevamos siempre. Pareciera ser de que esto no impacta realmente ni transforma nuestra vida. Por eso este llamado también es para nosotros hoy. Pasamos al versículo 7, que dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo acá? No es que haya otro Evangelio, sino que los gálatas, lo que la gente estaba pervirtiendo el Evangelio de Cristo puro, estaban haciendo lo siguiente: estaban mostrando una manera para ellos poder salvarse. ¿Cómo? Por medio de la ley, por medio de algunos ritos, por medio de guardar algunos días. Por lo tanto, ellos decían: vuélvete como nosotros para pertenecer plenamente. Vuélvete como nosotros para poder ser salvo. Y este mensaje añade algo a la gracia de Cristo como condición. Eso es lo que nosotros debemos pensar también antes de actuar en este sentido. No era necesariamente trabaja más duro para ganarte el cielo. No era lo que ellos estaban diciendo en un sentido moralista. Era mucho más sutil. Ellos decían que para pertenecer plenamente al pueblo de Dios, primero había que volverse a ellos culturalmente. Se debían parecer a ellos culturalmente. Estaban yendo un poco en la contraria de lo que Cristo vino a mostrar y estaban instaurando de alguna manera leyes, condiciones para ellos poder aceptar el perdón, ¿cierto? Y poder aceptar el Evangelio que conlleva, ¿cierto?, la salvación. Por lo tanto, es un error en una textura distinta que igual de peligrosa. Cambiar el Evangelio de la gracia por un Evangelio de pertenencia condicionada a la conformidad cultural o social dentro de la iglesia. Los agitadores de Galacia, los que estaban perturbando a la gente, probablemente se sentían más fieles. No es que ellos se sentían menos. Y eso a veces es un error que nosotros podemos llegar a pensar acerca de que la gente que tiende a pervertir el Evangelio, uno tiende a notar que es una persona poco espiritual, una persona no tan involucrada dentro de la iglesia. Esto no era lo que estaba sucediendo ahí. Las personas que estaban pervirtiendo el Evangelio eran personas activas dentro de la iglesia. Eran personas que aparentaban de alguna manera ser más fieles, pero decían: tienes que ser como nosotros para poder alcanzar la salvación. Por lo tanto, este Evangelio diferente era de pertenencia condicionada, que nosotros sabemos que no es así. No hay condiciones. No es que yo me gano la salvación, no es que yo tengo que hacer algo para poder ganarme la gracia de Cristo. Y es lo que Pablo estaba planteando en este momento. Por lo tanto, el tiempo presente de que Pablo está hablando aquí nos indica que estos maestros aún estaban trabajando activamente en Galacia. Saltamos al verso número 8 y al verso número 9, que dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ustedes se preguntarán: ¿qué es esto? Anatema en el hebreo significa consagrado a Dios para destrucción. Y esto es bastante interesante y puede llegar a ser chocante. Y esto, como yo le coloco ahí, no se puede tocar, no se puede guardar en casa, no se puede aprovechar de ninguna forma. La única opción es destruirlo para que no contagie a nadie más. Y en Josué 7 nosotros encontramos
esta explicación. De este término. Miren, en Josué capítulo 7 nosotros encontramos esta historia. Pablo toma esta palabra que aparece en el hebreo y la toma ahora al griego, ¿cierto? Anatema, y la aplica a un maestro que predica un evangelio falso. ¿Ok? Anatema es un maestro que predica un evangelio falso. Está diciendo algo fuerte. Este mensaje no es simplemente un error que se puede destruir o matizar. Es como esos objetos del Antiguo Testamento que estaban bajo Edén, bajo consagrado a Dios para la destrucción. Por lo tanto, tan peligroso que no se puede tener cerca ni contaminarse. Hay que tratarlo con la misma seriedad con la que Israel trataba esto que estaba consagrado a la destrucción. Y esto lo vemos, como yo les decía, en Josué capítulo 7 con Acán. Justo después de que Jericó, Israel tenía prohibido tomar nada para de la ciudad para sí. Todo era anatema, dice ahí en Josué capítulo 7. Pero Acán tomó en secreto algo de oro y de plata, lo que nosotros encontramos en esa historia. Y todo Israel sufrió las consecuencias. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la explicación de esto le da al texto exactamente la idea que nosotros estábamos mencionando ahora. Por lo tanto, una persona que se dedica a distorsionar el Evangelio de Cristo, a decir de que nosotros tal vez necesitamos ser igual a alguien o tener cierta condición para obtener la gracia de Cristo, está haciendo un anatema, está ofreciendo un testimonio o un evangelio diferente. Por lo tanto, esa persona está consagrada a Dios para la destrucción. ¿Y por qué es tan importante? Porque este tipo de personas contamina a tal punto que nosotros no deberíamos ni siquiera tener contacto con esa persona. Está dando a entender la gravedad, ¿cierto?, del asunto. Por ende, estas personas, al mencionar un evangelio diferente, al confundir la mente de la iglesia, estamos en riesgo de tener una mala comprensión del evangelio y por ende también perdernos. Si avanzamos al verso número 10, nos dice: pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿por qué dice esto? Probablemente a Pablo lo acusaban en aquel tiempo de complaciente, de suavizar el evangelio para poder ganar seguidores más rápido. Probablemente lo estaban acusando de esto. Algunos decían que no exigía circuncisión ni la ley solo para hacerlo más fácil de aceptar y ganar seguidores más rápido, ¿cierto? Lo tachaban de complaciente, de alguien que diluye la verdad para ser popular. Por lo tanto, la palabra complaciente que se menciona ahí vuelve al libro de Salmos, al Antiguo Testamento, y este texto judío atacaba a los hipócritas que transigían con los judíos, judíos con los paganos para poder evitar problemas. Por ende, los rivales de Pablo en aquel momento decían: Pablo les predica un evangelio sin circuncisión para solo caerles bien a los gentiles y ganar más seguidores. Pero yo les digo, si Pablo realmente hubiese querido ganar más seguidores, hubiese querido agradar a los hombres, no les habría advertido del problema y el peligro que estaba llevándolos a su destrucción. Pero como siervo de Cristo, ¿cierto? Pablo les predicó la verdad y hizo todo lo posible para salvar a los hombres. Ahora nosotros podemos mencionar también y reflexionar en esto. ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a suavizar el evangelio para no incomodar? ¿Cuántas veces buscamos el me gusta en las redes sociales o la aprobación de las personas, de la cultura, antes que la fidelidad a la cruz? Ser esclavo de Cristo es la mayor libertad porque ya no somos esclavos de las opiniones de los demás. Por eso es importante que nosotros reflexionemos y digamos: ¿a quién busco agradar? ¿Estoy buscando agradar a Dios, a presentar la verdad como Él la presentó, de que solamente Cristo basta y su gracia es suficiente para cubrir mis pecados y al aceptarlo yo puedo optar a la salvación?
o busco agradar a las personas. Por caerles bien a alguien, ¿cierto? Tiendo a suavizar aquellas cosas que están dentro de su palabra. Nadie se va de golpe. En el versículo 6 nos deja claro de que nadie deja la gracia de una tarde. Se va paso a paso. Y en el verso 10, nadie deja de servir a Dios de un paso a otro. Se va igual de silencioso. Por eso cada decisión de callar lo que debíamos decir, de suavizar lo que debíamos sostener, de evitar lo que debíamos confrontar, hace que paso a paso nos podamos apartar también de la gracia de Cristo. Por eso, mis hermanos, si lo llevamos a la actualidad de una manera un poco más práctica, estos pueden ser algunos de los evangelios diferentes que se predican hoy en la actualidad. El evangelio del rendimiento: medir mi cercanía con Dios por cuánto cumplí esta semana y no por cuánto Cristo hizo por mí. Nosotros sabemos que la vida cristiana es un vaivén, ¿cierto? Una montaña rusa. A veces podemos estar muy bien espiritualmente y a veces no vamos a tener ganas ni siquiera de orar ni de abrir la palabra, pero está en perseverar en eso. El evangelio de las redes sociales, para los más jóvenes: suavizar lo que digo para no perder la aprobación de las demás personas, ¿cierto? Medir la verdad en me gustas. Evangelio de la prosperidad: creer que por más fe que yo tenga significa que tengo que tener más éxito, más salud o más dinero. Evangelio de la pertenencia: vuélvete como nosotros, tienes que ser igual a mí para poder pertenecer a la verdad y poder ser salvo. O el evangelio del silencio incómodo: callar lo incómodo y llamarlo amor cuando en realidad es comodidad. Por ejemplo, si alguien que yo amo veo claramente que está cometiendo un error, que está yendo en contra de Dios, ¿cierto?, de las leyes, callar por amor, estamos cayendo en este evangelio del silencio cómodo, por no querer entrar en cierta discusión. Ahora, ninguno de estos otros evangelios se anuncia como error, ninguno, sino que llegan disfrazados de mayor compromiso, ¿cierto? ¿Cuál de estos reconocemos hoy en nuestra propia vida? Ahora, mis queridos hermanos, volviendo un poco a la imagen inicial acerca del hospital, ¿cierto?, que empezamos hablando de este medicamento casi idéntico al verdadero, pero en lugar de sanar, daña. Eso es lo que Pablo ha estado anunciando en toda esta carta. No una mentira obvia, sino una verdad a medias. Tan parecida al evangelio que casi nadie la distingue hasta que ya hizo su daño. Y por eso este pasaje no termina en el anatema, ¿cierto? No termina en que Dios se va a encargar de la destrucción de esa persona, sino que termina con la pregunta: ¿a quién busco agradar? Porque al final esa es la raíz de lo que veníamos estudiando. Nadie decide de una tarde alejarse de la gracia. Se va apartando de a poco, con pequeñas decisiones, y nadie decide tampoco de un día para otro dejar de servir a Dios para servirle a la gente. Se va igual de callado. Y cada vez que suavizamos lo que debíamos decir, cada vez que elegimos el aplauso fácil en lugar de la verdad incómoda, cada vez que medimos nuestro valor por un me gusta y no por la cruz, Pablo pudo haberles dicho a los gálatas lo que querían oír. Pudo haber suavizado el mensaje, pudo haber evitado el conflicto, pero no lo hizo, porque amarlos de verdad significaba decirles la verdad, aunque a ellos les doliera. Y eso es lo que significa ser un siervo de Cristo. Ser siervo de Cristo no es una cadena, es la única libertad real. Es dejar de vivir pendiente de la aprobación y empezar a vivir delante de aquel que nos llamó por pura gracia, sin que hiciéramos nada para merecerlo. Por eso, mis queridos hermanos, antes de ir cerrando, quiero dejarles una pregunta, la misma que Pablo, pero ahora hecha carne en nuestra propia vida. Cuando hablo, cuando callo, cuando decido, ¿a quién estoy sirviendo realmente? Si nosotros nos damos cuenta hoy, de alguna manera todos servimos a alguien. En mi manera de vestir, a veces busco la aprobación, ¿cierto?, de mis amigos, de mis familiares, de mi esposo, esposa. Pero que podamos reflexionar. ¿A quién estoy sirviendo? Con lo que estoy decidiendo, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy cayendo. La gracia que nos llamó nos sigue llamando hoy. Por lo tanto, no hay otro evangelio, no hay otro camino, solo
solo su gracia nos puede dar a nosotros salvación. Y por eso no debemos aceptar otras ideologías o otras predicaciones, otro evangelio que nos diga que yo debo tener cierta condición para poder llegar a ser salvo. Si nosotros nos damos cuenta hoy de que sin querer nos hemos estado apartando de Cristo, que hemos cambiado la gracia por el esfuerzo o la verdad por la aprobación de la gente, quiero que sepan algo. El mismo Dios que llamó a los Gálatas por gracia nos sigue llamando hoy. No te pide que regreses cargado de culpa, te pide que regreses a lo único que nunca cambió, la gracia de Cristo. Ese círculo, ¿no? Ese cerco protector, la gracia de Cristo aún está abierta para nosotros, para que podamos volver si es que nos hemos apartado. Que el Señor nos bendiga y que podamos meditar en su palabra este día. Mis hermanos,